Somos hijos de la tierra, guardianes de su latido. En cada hoja que cae, en cada río que fluye, habita el eco de nuestro futuro. Cuidar la naturaleza no es una opción, es un legado. En el mundo hay muchos tipos de preguntas. Ninguna es buena ni mala. Solo existen más dudas, más dudas, más dudas, más dudas. Hola con todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Legítimas Dudas. En el episodio de hoy tenemos un invitado bastante especial. Contamos con la presencia de Adrián Soria. Él es biólogo, es divulgador científico y vamos a conversar con él acerca del trabajo que viene realizando dentro de el análisis del paisajismo, dentro de las cumbres también que contamos aquí en el país y sobre todo del trabajo que está realizando denominado Memorias del Cariguairazo. Así que es un gusto y es un honor, Adrián, tenerte en un nuevo episodio de Legítimas Dudas. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Roger Sabina, por esta invitación. Gracias por estar en este espacio y aquí listo para conversar de lo que sea. Chévere. Vamos a empezar un poco que nos cuentes qué haces a la final, qué es un biólogo. Uf, es que es chistoso. Hace muchas cosas. No hacemos muchas cosas, pero, o sea, la historia es como, creo que la mayoría de personas, de niños, cuando estamos pequeñitos, queremos ser biólogos por ese contacto que tenemos con la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo clarito, yo crecí ahí en la ciudad del 11 de noviembre, detrás del Coliseo, y hay las bungas de esta época, ¿no? Esas avispas grandotas, y me acuerdo que mis tíos les amarraban un hilo, y uno de esos eran nuestros drones de la época, y jugábamos con las hormigas, con las cucarachas, bueno, que les conocemos aquí como cucarachas, que son estos moluscos chiquitos, en el río, y yo crecía soñando eso, ¿no? La naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. Y después, claro, como a todos los niños también me pasó el gusto por los dinosaurios. Y yo, dinosaurios. Quiero estudiar dinosaurios. Claro, quería ser paleontólogo. Tengo un letrero que decía Adrián Soria paleontólogo cuando tenía unos 8 años en mi escritorio. Después fui creciendo y en el Bolívar tuve la dicha de encontrarme con mi profesor que me marcó, que se llama Marco Tovar. Lamentablemente falleció hace algunos años. Y él marcó todo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hablé con él y yo decía, oiga, ya cuando fui biólogo, digo, oiga, ¿por qué usted nos enseñó tanto? Dijo, porque yo aprendí eso y yo les enseñé, no porque estaba en el currículum, sino porque me gustaba. Y ahí está, un profesor me termina marcando la vida y ese sueño de niño se hace realidad cuando me fui a Quito a estudiar biología y me hice biólogo, que en general un biólogo estudia la vida en general, pero la vida es como tan amplia que nos especializamos, así que yo me quedé casi 15 años estudiando aves. Yo soy como especializado en aves y trabajando casi la mayoría de tiempo aquí en Tungurahua, ¿no? Hay algo que tú mencionaste que me parece súper interesante y yo creo que es real. Creo que todos cuando somos niños en algún punto del camino queremos ser algo relacionado con la biología por ese contacto mismo. Me acuerdo que cuando yo era niño había, no sé si tú recuerdes, existe aún esta iglesia de la Guadalupana por la Presidencial. En un lado, en un costado había unas plantas y había unas mariquitas, así se les conoce a las mariquitas, pero eran amarillas. Ya no hay muchas mariquitas amarillas. Y esas amarillas, al menos en ese sector de la ciudad, ya nunca más las volví a ver. Y es más, en Ambato ya no he vuelto a ver esas mariquitas, porque generalmente se ve las naranjas, ¿no? Pero esas amarillas, esas de puntos amarillos, ya eran súper grandes. Esas nunca más las volví a ver. Y cuando yo era niño siempre pasaba por ese sector y me quedaba viendo a esas mariquitas. Y otro contacto también interesante que tuve luego es en el Colegio Bolívar, justamente cuando entras, ¿no? A ese espacio y ves el elefante. Claro. Entonces, y que es un museo no muy visitado tampoco, claro. o sea que interesante, pero casi no se visita mucho el museo del Colegio Bolívar. Es el Museo de Historia Natural, creo que de los más importantes del centro del país al menos, pero lamentablemente uno no es visitado y hay muchas cosas que están guardadas aún, o sea, no hay trabajo, no hay inversión en ese museo cuando podría ser un centro de ciencias para Ambato. Y lo que dices vos, para que los niños se inspiren, ¿no? Es llevarle a un niño y decirle, ve, ahí está un pingüino, ahí está un cóndor, ahí es súper chévere, pero como dice Sabina, está abandonada y a mí me da miedo que algún rato se pierda, ¿no? Como lamentablemente la gente no visita
pues no hay plata para mantener eso y lamentablemente ahora como el museo depende del ministerio, no sé cuánto haya de... Y justamente la divulgación científica es de eso, ¿no? Alguna vez le leí al Yuval Noah Harari y él decía que la divulgación es que un niño de 8 años te entienda, ¿no? Un tema súper, entre comillas, complicado. Y creo que va de eso, siempre la conexión con los que están atrás, con esas generaciones que de pronto vienen a continuación y que deben tener ese contacto necesario. Es que los niños no, son lo que ven, quieren ser lo que ven, con quien se juntan y lo que leen. Pero la pregunta está que con quién se juntan, que ven y que leen, y este rato es, la mayoría de niños quieren parecerse mucho a los héroes de cómics, que está bien, no te digo que está mal, yo quiero ser Superman, pero hay un momento que también uno busca personas de carne y hueso, reales. Y lamentablemente se están reflejando en estereotipos pésimos, ¿no? Como TikTokers, influencers, o fútbol, no digo que está mal jugar fútbol, pero creo que también hay... Pero no es todo. No es todo, pero hay más en este mundo y yo creo que en Ambato ha habido y hay muchísima gente que los niños de Ambato se pueden inspirar, de Tungurahua y del Ecuador y del mundo, inspirarse, ¿no? Y justo de eso queríamos hablar tras cámaras y antes de empezar el programa hablábamos acerca de lo valioso que ha sido la familia Martínez como una de las primeras familias científicas aquí en el cantón de Ambato y que muy poco se habla de ellos. ¿Qué nos puedes contar acerca de los Martínez? Porque aquí conocemos a los Tres Juanes y nos quedamos en eso. No, yo crecí con los Tres Juanes también, pero ya cuando me fui a Quito y empezaba me acuerdo que en botánica tenía un profesor, Carlos Herón, que es de Píllaro, él justo, y él dirige el herbario de la central. Nos empezó a contar y empezó a hablar de Martínez. Claro, yo hacía relación con Luisa Martínez y el Colegio de Agricultura. Mi papá trabaja en el Colegio de Agricultura y decía, debe ser de eso, y empecé a leer yo y me enteré, claro, que es mal entendido que Luisa Martínez, todos los ambateños, toda la gente cree que es uno, pero hay muchísimos Martínez, hay una familia entera, el Luisa Martínez, el Augusto Martínez, el Nicolás Martínez, que son como los 3 hermanos de ahí arriba, que hicieron cosas maravillosas y que tuvieron unos hijos maravillosos, como la Blanca Martínez, y un montón de mujeres que fueron claves para Ambato, pero estaban ahí escondidos, y cuando empecé a leer más, caché que el Augusto era como el científico, y me llené de orgullo que el Augusto fue el primer ecuatoriano que la central le dio el doctorado honoris causa. Y el Augusto estudió con Teodoro Wolf. Augusto fue como un discípulo grande de Wolf. Augusto, como en Ambato no había ese chance, ese vaquito, y fue de los primeros directores del Observatorio Astronómico. Y hace un montón de cosas tan interesantes. Yo decía, ¿por qué en Ambato no hay eso? Se hace como homenaje en la época, en los 2000, cuando se hace la liria y se le arregla un poco, y si van y visitan la liria, sí está, ¿no? El Augusto ahí con su microscopio, y ahí dice lo que es doctor honoris causa, pero no pasa nada más que un muñeco de cera. Claro, un muñeco de cera no me dice mucho, y a veces cuando yo voy allá no hay quien me explique. Claro. Pero si un niño leyera lo que hizo el Augusto y quisiera ser científico, yo creo que diría, no, hay que parar sobre hombros de gigantes. Un ambateño pudo, porque también ve el otro problema. Yo les comparo mucho a los Martínez con Caldas. Caldas es un gran olvidado de la ciencia, porque era de Popayán nomás, ¿no? Y no era de Bogotá, no era del centro donde estaba, y también nosotros los ambateños siempre es como que nos cargamos de esa piedra, ¿no? Somos de Ambato, no somos de Quito, no somos de Guayaquil, no somos de Cuenca, pero ha habido grandes, y los Martínez son clave, y es lindísimo saber que el Augusto Martínez, doctor honoris causa, científico del siglo XIX, fue el que inspiró a otro científico de Ambato, que es Misael Acosta Solís, de los más grandes botánicos que ha tenido. El man fue reconocido en las academias de todo el mundo, científico del siglo pasado, y del Misael sabe menos, porque ahí ve la otra, ¿no? Los Martínez tuvieron la suerte que eran como acomodados de Ambato, de una u otra manera se dieron a conocer. Claro. Misael Acosta no era como clase media, y a él le costó mucho, pero por sus conocimientos sale adelante, pero lamentablemente en Ambato se olvidó. Pero un poco lo que decíamos es, está bien que esté la casa y que esté el museo, pero lo que tú decías termina siendo al final un muñeco de cera. ¿Qué estamos haciendo? Y de Misael Acosta Solís queda un parque y una calle. Es decir, creo que la forma de honrar el trabajo no es poniéndole el nombre de la calle, sino, no sé, un tema de políticas públicas para fomentar la investigación científica efectivamente y honrar, digamos, el legado que nos han dejado científicos, pintores, artistas, etcétera. En su época, Ambato tenía en las universidades no carreras de ciencia pura, pero que se acercaban.
Lamentablemente ahora, y no sé por qué, no hay nada, no queda nada de ciencias, desde ese lado, ¿no? Que vengo yo de ciencias biológicas, no hay absolutamente nada. Claro, esas ciencias médicas que fue muy importante, pero lamentablemente la parte de lo que podría parecerse un poco que fue ecoturismo y educación ambiental desaparece y nos quedamos con turismo, hotelería, que no está mal, pero sí sería interesante que alguna universidad como que vuelva por eso, porque el centro del país carece completamente de eso y hay como una fuga de cerebros, así como a veces nos quejamos que hay la fuga de cerebros de Ecuador, porque hay mucha gente Ambato grande también. que se ha ido de Ambato y que le gustaría volver, pero no tiene dónde trabajar. O sea, el rol de la academia, importante. Y importante. también de las instituciones públicas, porque hay algunas, el gobierno provincial, el mismo Fondo de Páramos, los municipios tienen esos espacios ahí, pero a veces no sé quién está ahí, sinceramente, no sé quién está ahí ni cómo llega ahí, pero yo creo que hay mucho potencial en los ambateños que nos hemos ido y que quieren volver, pero no se puede. La Sabi me había robado un poco las palabras, lo que yo quería decir justamente es eso, o sea, más allá del cemento, más allá del monumento, creo que el mayor homenaje que le podemos hacer a estos ilustres ambateños es fomentar ese pensamiento en la ciudadanía y buscar las formas de. En Ambato tenemos, me parece que 4 universidades grandes que lamentablemente no hemos visto que impulsen más allá de las típicas carreras universitarias, abogado, contabilidad y cosas así, pero no hay una relación directa con la ciudad en donde están ubicadas estas universidades. O tal vez sí, porque el Ambato, ese Ambato que estamos hablando es del Ambato que ya no está, lamentablemente. El Ambato actual es el Ambato que nos venden, ¿no? El Ambato comercial, y tal vez para eso están esas carreras. Pero el Ambato cosmopolita, intelectual, científico, cultural, le dejamos morir nosotros mismos los ambateños porque a veces no tenemos memoria de quién ha pasado por aquí. Decimos, no, es que Ambato es comercial, sí, pero Ambato es algo más que eso, ¿no? Ambato también es cuna de la Había ciencia. visto un TikTok tuyo que hablabas acerca del río Ambato. ¿Qué está pasando con el río Ambato? Es interesante porque a lo largo de la historia de la humanidad los ríos fueron claves para los asentamientos humanos. O sea, siempre cuando empezamos a conquistar el mundo o viajamos por América, entramos hace 12.000 años por el estrecho de Bering, siempre los poblados buscaban un río y comida. Y claro, y cuando llegaron a estas zonas, el río era el río Ambato, que ahora se llama Ambato, y hubo los primeros asentamientos. Acuérdense que antes había esta parte de esta cultura Jambato que no está, que era también, ellos tomaron el nombre de un sapito que tampoco está, y cuando se funda también el primer Ambato, le fundan a orillas del río, en la parte que es del socavón, es la fundación del primer Ambato, y esa relación era tan cercana que nos termina destruyendo el río Ambato, y después por un terremoto súper fuerte que hay, hubo un derrumbo muy grande en el Carihueras, no una erupción, como dicen muchos historiadores, sino ya se sabe que fue un derrumbo grande, colapsa un glaciar del Carihueras y baja por todo el río Ambato, un lajar súper grande, destruye Ambato, o sea, primero se destruyó por el terremoto y después los supervivientes de encima. Yo leía y decían que eso es similar. Y de eso no se habla mucho, ¿no? Claro. O sea, se habla del terremoto, pero del no 49. de este segundo. Exacto, y eso es parecido a lo que pasó en Armero. Ojo, eso es igualito, ¿Ya? porque Armero hubo una erupción y se derrite el hielo. No es sino se derrite el hielo. El deshielo hace un lajar y destruye Armero, y eso es ultra popular en Colombia. Uno pasa por ahí, pero Ambato no. Y Ambato, ya les digo, estaba fundado ahí en el socavón y no hay ni una placa. Aquí estuvo el primer Ambato. Y esa relación es tan grande que por eso no hay casas alrededor del río Ambato. Hay una ordenanza súper vieja que prohíbe construir cosas a orillas del río Ambato, porque es muy probable que vuelva a pasar eso con otro terremoto. Recordemos que estamos en una zona muy cercana. Entonces esa relación es tan cercana que si ustedes leen Montalvo, iba a sentar ahí a orillas del río Ambato, los Martínez, leían Julio Verne ahí cuando estaba en el río Ambato. Todos los intelectuales de Ambato y toda la gente de Ambato hemos pasado por ese río alguna época, pero de una época atrás era como que no, el río es sucio, el río es peligroso, en el río roban, y nos empezamos a alejar del río y perdemos esa relación. Recordemos que Ambato por sí solo es un valle seco, que si no tuviéramos esos regadíos que hay, aquí no hubiera nada, pero ahí sí es desde antes, ¿no? Los indígenas que vivían en esta zona hacen canales de riego para las zonas superiores, pero los Martínez dicen, hey, si cachan como es Atocha, ¿no? Como es seco, dicen, no, la única forma, porque los Martínez querían hacer como
como un jardín botánico, literal. Para esa época dicen, no, pero hay que traer agua. Y ellos desvían el agua del río Ambato por sequías y Ambato se empieza a convertir en lo que fue, porque ya no es. Toda la parte que son flores y frutas, especialmente Zatocha, Ficoa, por las sequías del río Ambato. Pero se empieza a perder, se le ve al río ya como utilitario. Después no, el río Ambato se podría usar y hacen el canal de riego Huachiperileo. Y se han ido ustedes de Aguaján más arriba, uno llega y la mitad del río Ambato se va. Efectivamente. Y la otra mitad se queda. Se queda. Claro, y es chistoso, pero en las épocas de sequía uno sigue yendo y se va a la mitad y ya no hay agua acá abajo. Claro. Y entonces esa relación... Y eso me imagino que trae un montón de consecuencias ambientales, Claro. ¿no? Tanto en la fauna, en la flora. Y en la Tú nos ley. hablabas de algunas especies. Sí, no, y es súper interesante porque las riberas del río Ambato, desde que Misaela Costolís hace los estudios, hay una diversidad florística muy grande y representativa de los Andes ecuatorianos que ya no hay en otros lados. Ojo, porque como no construimos, ojo, eso hay que tener en cuenta, los eucaliptos que están ahí son introducidos en el gobierno de García Moreno, pero si ustedes se fijan en las quebradas, donde están lamentablemente botada basura, donde no, ahí todavía hay especies nativas de la zona, y en toda esa zona yo he hecho un estudio y hay 46 especies de aves, imagínense, a veces uno dice, no, aquí en Ambato, yo les pregunto, no, dicen, hay el gorrión, hay el mirlo, tal vez un colibrí, pero en esa zona y en el... ¿Nos puedes enumerar de las principales que tú has visto? O sea, de las chéveres, sí, hay uno que se llama el pájaro brujo, que es un pájaro rojo, que tiene un antifaz así como superhéroe, y ese pájaro brujo era muy común en todo Ambato, como el colibrí bunga, que era un colibrí chiquito, que me acuerdo que antes... Sí, todavía, y hay poquitos, esos colibríes súper chiquititos. Exacto, supe que le dicen bungas, lo mismo que decías tú de las mariquitas, todos ellos han sufrido un proceso de contracción de las poblaciones. Uno es porque fumigan mucho y lamentablemente también, eso hemos hablado muchas veces, tal vez estas brigadas de limpieza no deberían fumigar, sino deberían mantenerle con violes y cosas orgánicas, porque está perdiendo la diversidad de Ambato. Imagínense que al río Ambato llegan 3 especies de aves migratorias. ¿Qué es esto? Son aves que viven normalmente, bueno, la mitad del año en Estados Unidos y en Canadá, pero y migran hasta acá. Claro, porque cuando se congela todo, las aves migran hacia el sur. Increíble. Y pasan aquí, y hay una águila que viene allá y pasa acá, en todo el río Ambato, en toda esa zona. Pero lamentablemente, y esto es lo malo de esta época, ya nos paramos a observar. O sea, si nos pararíamos y nos detenemos un rato, cuando caminan por el paseo ecológico, se van a dar cuenta que hay pajaritos que no son los mismos que están en el resto de la ciudad. Y ese sitio es un sitio único para la ciudad y debería ser conservado, debería ser declarado como algo más que un paseo ecológico. Y tú acabas de hablar de este tema importante de cómo es que Ambato se funda y la influencia que tiene el Carihuayrazo aquí en Ambato. Y de hecho ese es tu trabajo, las memorias del Carihuayrazo. Cuéntanos un poco estas memorias del Carihuayrazo. De hecho es uno de los nevados a los que capaz y menos importancia le hemos dado. Yo le sentía realmente bastante lejano, no sabía la influencia que tenía aquí o que tiene de hecho aquí en Ambato. ¿Y qué Cuéntanos mismo un poco. es un nevado, un volcán? Es un volcán. Claro, o sea, creo que la mayoría de gente ha oído el Carihuayrazo solo de Chiripa, sino hoy en Carihuayrazo, Claro, pero a veces no le vemos. El Carihuayrazo, uno es un volcán extinto, colapsado hace muchísimo tiempo, que es vecino del Chimborazo. O sea, cuando nos vamos por la Ambato o Aranda, se ve el Chimborazo ahí gigante. Y ya no Y hay el las Carihuayrazo. leyendas Y incluso claro, que había y se ve interesantes. un pico ahí Medio raro. de roca, claro, que es como dientes rotos, que es el Carihuayrazo. Pero lo interesante, y volviendo al punto de eso, es el río Ambato nace de ahí, de los deshielos del Carihuayrazo, y un poquito del Chimborazo, más del Carihuayrazo, y de ahí nace principal, y también nace el Pachanlica del Carihuayrazo, que se vuelve a unir al río Ambato cuando pasa por la parte de las viñas. Pero lamentablemente con el tiempo se iba perdiendo esa relación, y nos olvidábamos. Al inicio nos olvidábamos porque del centro no se le ve ni el Chimborazo ni el Carihuayrazo. O sea, que si estoy metido en la mitad del centro, parece que es solo montañas y el Casillano es lo más grande. Pero si ustedes se suben a cualquier sitio de Pinjo, de Picaigua, de Atahualpa, uno ya empieza a ver, y lo que se veía, y los Martínez también veían, era una mole de hielo gigante, y era el Chimborazo y el Carihuayrazo, y se hacían, y a la distancia se veía como que fueran uno solo. Claro, pero si uno se mueve de lado ya se ve que son 2 montañas separadas. El Carihuayrazo es el volcán antiguo, y el Chimborazo es el volcán moderno, así como es, si ustedes cuando se van a Quito, uno se ve el Cotopaxi y al lado del Rumiñahui, destruido completamente, y está el Sincholagua. O sea, todos estos son centros volcánicos, y estos son volcanes, o sea, el complejo volcánico se llama complejo volcánico Carihuayrazo Chimborazo,
Carihuerazo ya fue, Chimborazo es. Pero el Carihuerazo entonces es un volcán extinto que tenía grandes glaciares, pero gigantes, y era tan grande eso que ahí va la relación también, no solamente con el territorio, sino con la gente, que los Martínez, Nicolás y Augusto Martínez, Luisa Martínez, Nicolás, Augusto, cuando fueron allá, ellos le compararon y decían que el Chimborazo y el Carihuerazo tenían montón de nieve, y al Carihuerazo por sí solo le decían que era la hielera, le decían la hielera y le comparaban con el altar. Y Stubel, que es un científico alemán que viene después, también va y dice sí, que para él en superficie, o sea, no en tamaño, sino comparándole en relación tamaño glaciar, era el volcán que tenía más glaciares de todo el Ecuador. Increíble. Y me imagino que ha habido un tema de cambio climático que ha afectado eso y que sigue afectando. Horroroso. O sea, esto que les digo yo es 1900, 1800, 1900. Todos los glaciares que vemos aquí son como los rezagos de la última edad de hielo, que estuvo hace más o menos 12.000 años. Y de ahí empezaron los glaciares a contraerse con el tiempo, natural todo, pero desde la revolución industrial empezó a verse lo del cambio climático, y aquí en Sudamérica hubo desde el 76, hubo una cosa que se llama el Annus Horribilis, le dicen que es el año horrible para los glaciares. De ahí empezaron a caer los glaciares. Y si ustedes se fijan, no dicen, pero el Chimborazo todavía tiene glaciar. Sí, pero el Tungurahua ya no tiene, ojo. Y el Tungurahua tenía en los 80, 70. También era glaciar. También era glaciar. Y hay fotos, ¿no? Hay fotos, ojo, el Pichincha tenía glaciar, el Corazón tenía glaciar, el Sincholagua tenía glaciar. ¿Y cuál es la relación de, digamos, y hay que entenderlo, porque cuando hablamos de cambio climático parece que es como algo que no existe, algo que los progres inventan, el tema del cambio climático, ¿no? Y que muchos políticos incluso niegan, ¿no? Niegan Son el cambio climático, negacionistas del cambio climático, y se atribuye a que no tenemos agua porque Diosito no ha hecho llover. Entonces, ¿cuál es la relación con esto que desaparecen los nevados, cambio climático, el tema de las pozas de agua? Es decir, ¿cuál fue el punto de inflexión? Fue la revolución industrial, de aquí para acá están desapareciendo los nevados. ¿Qué hacemos? Claro, o sea, es un problema que hay que entenderle, ¿no? Y sí es verdad que desde la revolución industrial empieza a subir el CO2, porque el CO2 lo que le ha jodido a la atmósfera, y mientras más CO2 hay, el CO2 capta más calor, y lo que hace esto es antes se le decía calentamiento global, pero no, porque si solo decimos calentamiento global va a decir, no, pero si llueve mucho, vean, hasta se inunda, no. Por eso ya desde el IPCC no es cambio climático, porque lo que está es cambiando los patrones del clima a nivel mundial. Y lo que empieza a pasar, 1850, se dan cuenta, en los 1900, ojo, aquí no le veíamos al paisaje como las nieves eternas, de haber visto las nieves eternas, pero cuando se empieza a hacer los estudios, se empieza a dar cuenta que los glaciares retroceden, se empieza a dar cuenta que los anfibios desaparecen, se empieza a dar cuenta que los caudales de agua bajan, y cuando vemos todo, y es la idea de ver con un enfoque ecosistémico, se dan cuenta que todo tiene relación alrededor del cambio climático. Y lo que empieza a pasar es que un volcán tan cercano como el Carihuayrazo empieza a derretirse tanto los glaciares, que imagínense cuando los primeros estudios en 1956, de ese porcentaje de glaciar que hay, ahora queda menos del 1%, y el otro día nos fuimos, ya no quedaba nada. O sea, se ha perdido todo. Y digamos, toda esta recopilación de información la estás traduciendo en tu trabajo, que son Memorias del Carihuayrazo, cuéntanos un poco, ¿es un libro, es un cuento? ¿Qué estás haciendo? Verán, yo formo parte de un colectivo, bueno, es una ONG a nivel latinoamericano que se llama Cumbres Blancas, y aquí hay Cumbres Blancas de Ecuador. Yo soy el director de proyectos de ahí. Lo que quiere hacer Cumbres Blancas de eso es pasar de la ciencia pura y dura, que están esos datos ahí metidos en las universidades, en los textos científicos, a la gente, porque no hay ese puente. O sea, queremos servir de puente para mostrar ese cambio, porque hay algo que se llama la amnesia del paisaje, y es algo que vivimos día a día, y la amnesia del paisaje significa que es el símil a que cuando una persona se ve al espejo todos los días y dice, yo estoy bien, me veo igual, al día siguiente me veo igual, pero si alguien le ve 10 años después, dice, oye, ve, ya no tienes pelo, como yo. No, pero yo estaba igualito. Has cambiado full. Claro, pero son cambios tan pequeñitos, pero que se mantienen a largo plazo, no nos damos cuenta de lo que ha pasado. Y la idea de esta memoria colectiva es eso, es desde la gente que nos compartan fotos del Carihuayrazo y ver con ellos cómo ha ido cambiando, porque es súper fuerte. La mayoría de gente que
vivíamos cuando éramos niños, 80s, 90s, siempre nos íbamos a Guaranda y la gente paraba ahí y se tomaba fotos. Yo tengo un montón de fotos de mi familia, Carihuayas, Chimborazo, y uno ve que hasta el camino llegaba la nieve y los glaciares hasta abajo. La idea de eso es construir una memoria entre todos para rendir un tributo, algo que lamentablemente es irreversible. Eso también que quede claro. Si este rato pararía toda la producción, separan las industrias, separa la industria automotriz basada en combustibles fósiles, los glaciares que están debajo de los 6.000 metros, según el IPCC, van a marchar hasta finales del 2100. Entonces, con suerte se quedaría la punta del Chimborazo, pero según las nuevas proyecciones cada vez sigue. Nunca paramos, no entendemos los seres humanos. Y la idea es recopilar también para tener un árbol de lo que algún día estamos destinados al fracaso, amigas. Estamos destinados a desaparecer, creo. Pero por ignorancia de nosotros mismos sabemos, y ese es el punto, y eso es lo que yo ahora soy papá y me doy cuenta de qué le estamos dejando a los niños, o sea, qué va a pasar, y nos van a decir a un rato, ¿por qué no hicieron nada? Claro. Ahora ya las ni otras siquiera existe generaciones el nos van a Ministerio reclamar del Ambiente como tal, ¿no? Claro, no. Pero ¿qué más pueden hacer las instituciones? O sea, la falta de visión de ciudad, de país, es algo que nos preocupa y que creo que todas las personas tienen que involucrarse en estas situaciones que también son políticas, netamente políticas, para generar un cambio real, no para el vecino, sino para uno mismo. Claro, piensa localmente, actúa globalmente, es lo que necesitamos. Primero necesitamos conocer lo que tenemos. Es chistoso porque la mitad del Chimborazo, no la montaña en sí, pero la mitad de las faldas está en Ambato, en el cantón Ambato. Todo el Carihuayrazo está en Ambato. Y ahora la pregunta está, ¿cuántos ambateños nos hemos ido a... Luz. Acabamos de ser víctimas justamente de lo que estamos hablando, del calentamiento global. Del cambio climático, ya no es calentamiento global. Climático. Y me parece de la escasez de agua. Sí, me parece un tema bien importante porque claro, cuando se dice calentamiento global la gente dice, pero está lloviendo más. Claro. Entonces sí, un poco como que no se asociaba el término, entonces es cambio climático y se nos acaban de cortar la luz. Hoy tocaba en teoría a las 11, pero nos cortaron a las 10, entonces... parte de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es el tema de los apagones. ¿Cómo relacionan los apagones con este tema del cambio climático? Como que es directamente proporcional, pero si ustedes ven la diferencia de otros países, hay algo que se llama la adaptación al cambio climático, es cómo se va a adaptar la sociedad al cambio climático, y Ecuador no supo adaptarse. Cuando se hizo las hidroeléctricas, también se pensó a una visión sin tomar en cuenta las consecuencias, ¿no? Porque está bien, producíamos mucha energía hidroeléctrica, pero el cambio climático va a bajar los cauces de los ríos, va a haber menos temporadas de lluvia, pero cuando llueve va a inundarse todo, y es lo que está pasando. No llueve mucho, tampoco hay luz porque se llena de sedimentos. Y es que no hay esa planificación, y lo que hacen otros países es las tecnologías amigables con el ambiente. Imagínense en estos solazos, sol de noviembre, se llama sol de noviembre, ¿cuánto de Ambato tiene energía solar? Como decimos los ecuatorianos, no estamos listos ni para que llueva ni para que no llueva. No, exacto. O sea, al final estamos jodidos por las dos lados. Imagínense eso, ¿no? Que el sol de noviembre tenga también una connotación de aprovechar el sol. Ojo, por algo el sol era considerado como el taita. Claro, el INTI. El INTI, ahí debería estar la interculturalidad. Claro, y ahí sí podríamos usarle de mejor manera el sol y no comprar plantas que a la larga contaminan más. Tú hablabas de un término interesante cuando decíamos, ¿por qué las personas de ahora no hacen nada por el planeta o no hacemos nada por el planeta? Claro, eso les decía. Hay analfabetismo de todo tipo. El analfabetismo de leer y escribir lo estamos venciendo. Ahora oímos mucho el analfabetismo tecnológico y todo el mundo se vota por eso. Claro. Pero hay otro analfabetismo que no se habla y que la mayoría somos analfabetos, incluyendo las autoridades, desde el presidente hasta el último de la junta parroquial de cualquier sitio, de cualquier lugar del mundo. Son analfabetos ecológicos. Y el problema es que un analfabeto ecológico no mira las consecuencias en el ecosistema de lo que estamos haciendo. Uno dice, no, es que una calle es progreso. Sí, pero en la mitad del páramo, como la carretera que está en la mitad del páramo, no es progreso, sino lo que están es jodiéndole al páramo y todos los servicios ambientales que está dando el páramo. Y es lo mismo. Perturbador, esta carretera que están haciendo el corazón. Sí, no, es de llorar desde el punto de vista ambiental, ¿no? Si ustedes se han ido, está justo al lado de parches de polilepis, que son como árboles milenarios que están ahí.
y el costo-beneficio ojalá no nos cueste mucho porque estamos pasando por los páramos y lo que casi siempre pasa es, se abren carreteras, empieza a haber apropiación de esos sitios por gente, quemas y todo eso, y este rato Angamarca, Casahuala es como un reservorio grandote de agua para Ambato, porque si ustedes se fijan, los páramos del Chimborazo y el Carigüeros son unos páramos bien secos del Arenal, pero el Casahuala y todo lo de atrás, todo por donde está pasando la carretera son los páramos húmedos, y ahí están los vasos de contención del río Ambato, ahí están, pero sí, no conservamos los páramos. Claro, pero yo creo que aquí empezamos como a debatir estos dos temas de estos conceptos que son el desarrollo, o sea, al final, ¿qué es desarrollo? Desarrollo es tener más construcciones y muchos hablaban como el desarrollo es tener un centro comercial. Una canchita efectivamente, el mall. Entonces, creo que empieza a debatir estos dos, o sea, vamos a encontrar contradicción entre estos dos temas de desarrollo. Y ahí hablamos también de desarrollo sostenible al final. Es que es chistoso porque algunos países toparon suelo, o sea, se dieron de bruces contra el suelo como que fue toda Europa, donde llenaron de cemento todo, de intercambiadores todo, y si ahora regresan a ver y ya tumbaron todo eso, pero nosotros no deberíamos llegar a construir eso, sino ya aprender de los errores. Por eso somos Homo sapiens, en teoría. Y decir, no, aquí en Ambato sí podemos mantener el río Ambato, podemos mejorar las quebradas, podemos tener, eso no hay, corredores que conecten la diversidad. Pónganse, los parques son grandes centros de diversidad. El Bolívar, el parque El Payaso, el Juan Benigno Vela, son centros de biodiversidad grande, pero si ustedes vuelan por arriba con un dron, no hay nada que les conecte. Y Quito tiene, ¿no? Son corredores verdes y son corredores con plantas nativas que unen. Eso no se piensa. Y a la larga dicen, no, eso no importa. Sí importa, porque está comprobado que si una ciudad que está bajo sombra como Medellín logró reducir 3 grados centígrados solo por el arbolado. Ojo, y el arbolado no es que siembro un árbol, sino le mantengo al árbol hasta que se haga grande y me dé sombra. O sea, es el seguimiento, es un proceso, no es solo la foto de que estoy poniendo la plantita. Pero el problema está que aquí en Ambato se hacen tan malas cosas que el Casigana se reforesta cuando nunca ha sido forestado. Ahí no debería haber árboles porque es matorral seco espinoso. La ciudad sí podría tener muchos árboles, pero lamentablemente los árboles que son lindísimos con los parques, del Parque Juan Benigno Vela, donde ahora está ese PAI, era la zona donde había muchísimos de esos colibríes chiquititos, colibríes bungos, pero quitaron para hacer el PAI, que no digo que esté mal. Pero ya había un espacio atrás del PAI, podría mejorarse eso, pero es eso, no valoramos los pocos espacios verdes que nos quedan. Otra zona que es clave para Ambato es la línea del tren. Es una franja verde hermosísima y ahí hay, desde el punto de vista biológico, porque ahí está también la diversidad de Ambato, pero ahí están claro, ahí hay muchísima delincuencia, hay muchísimo peligro, muchísima basura, cuando podría ser tranquilamente la mejor caminera de Ambato. O sea, si vamos a hacer un proyecto, todos los ambateños vamos a caminar por ahí y conservamos lo que tenemos. Es el lío que no valoramos lo que tenemos y es el problema del analfabetismo ecológico. Y es parte de lo que estamos ahora, digamos, viendo las consecuencias, ¿no? El tema del cambio climático que nos está afectando, que nos va a afectar y que lo va a seguir haciendo y no podemos negar a los cambios que se está dando. Nos va a tocar aprender a vivir realmente con esto, pero si no pensamos realmente en qué hacer de manera consciente, pues nada, estamos un poco destinados a irnos de bruces como otros países. Y esa es la idea de la memoria del Carigüerazo, ¿no? Vayan y pregúntenles a sus abuelitos, a sus papás, a sus vecinos cómo era el Carigüerazo y cómo era el río Ambato. Y van a oír que hasta llovía tanto y había tanta agua en el río Ambato que se inundaba épocas. Toda la parte del Parque del Sueño se inundaba. Toda la parte del Club Tungurahua se inundaba. Ahora ya no hay nada. O sea, todo esto que queremos hacer con la memoria es también que no sea solo una memoria visual, sino también oral, también escrita. Un poco ya como para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje que le dejarías a los jóvenes, a los adolescentes que escuchen este programa? Una, que se sientan orgullosos de dónde venimos, que Ambato es una ciudad que va más de lo que nos cuentan, y que investigamos un poco, que leamos un poco sobre estos manes de los Martínez, especialmente vayan y desen una vuelta en la Liria y vean lo que hay, y vean que no solo son hombres, sino también son mujeres, y mujeres que hicieron cosas gigantes, y que debemos pararnos sobre hombros de gigantes, y que creo que esa ambateñidad que mucho hablan pero poco predican,
está en sus manos, ¿no? En el recuperar ese ambato y exigir que nos enseñen de ese ambato que ya no está, pero que existió y fue grande una época, ¿no? Me quedé pensando en ese mensaje de pararnos sobre gigantes. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos quienes están atentos de este nuevo episodio de Legítimas Dudas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook, Instagram y los shorts en TikTok y por el canal La Chaucha. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. En el mundo hay muchos tipos de preguntas. Ninguna es buena ni mala. Solo existen